Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer a la Cenicienta, pero la voy a hacer con la ropa de faena, ¿ok? Yo sé que se sacan de onda, pero es que veo que todos hacen el vestido pomposo. Entonces yo quiero hacer algo diferente y voy a hacerla con el vestido de faena. Entonces voy a utilizar estambre angorita en color blanco para el mandil y los calzoncitos. El amarillo para el cabello, el azul cielo para las mangas de la blusa, este tono en verdoso lo voy a usar para la blusa, el café para la falda, el negro para los zapatos y el color carne para todas las partes del cuerpo, que son la cara, los brazos, las piernas y ya. Voy a utilizar un gancho del número 3, ¿ok? Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Yo en este caso uso porque para mí es más barato, pero les queda también bonito. O sea, depende de lo que tengan a la mano. Yo les recomiendo que nada más, ¿cómo les diré? O sea, no depende tanto de un estambre lujoso. Quedan bonitos, nada más hay que apretar un poquito más el punto o soltarlo un poquito, pero es todo. Todo sale bien en diferentes tipos de materiales. ¿Qué más? Vamos a necesitar... Ah, espérenme. Y en la cabecita lleva un pañuelo en color blanco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya. Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, vamos a empezar la mano con el color carne. Vean, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Cuando digo que tejo y regreso es para que le pauses al video y le des, hagas la indicación que acabo de dar y luego le des play cuando ya hayas terminado. Entonces, en la segunda vuelta voy a tejer un punto, un aumento en cada punto. ¿Ok? Me pidieron que si podía hacerlo más despacio, o sea, que mostrara más despacio la puntada, porque son principiantes y que no veían cómo tejía. Entonces, lo tejo y regreso. Estoy intentando tejer más despacio. Vuelta 3. Es de la 3 a la 6, es punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. De 15 puntos. 9 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto en color carne. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejen y regresamos. En la vuelta 9, espérenme, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vamos a cambiar el color a color azul cielo y vamos a tejer 9 puntos bajos en cada vuelta, ¿ok? De la 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto 9 puntos bajos en cada vuelta.
lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé las dos manitas. Entonces ahora vamos a comenzar con las piernitas. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar a hacer la pierna y la pierna va a ser así. Vamos a comenzar con el color negro. En la primera pierna vamos a rematar, en la segunda no. Yo sé que parezco disco rayado, pero como entran personas nuevas al canal, ellas no saben que yo remato la primera pierna y la segunda no la rematen. Comenzamos con el el estambre negro y vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, espérenme, 5 y 6. Cierro la vuelta con el punto deslizado y subo la siguiente vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Aquí no veo mucho, por eso no le sigo así tejiendo en cámara, porque sí me cuesta mucho el color negro. Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Esta es la tercera. Lo tejo los otros 3 y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Vean. Bueno, a ver si se ve, porque como es estambre negro, no se distingue, pero son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando todo el punto completo. 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Entonces, termino las 2 vueltas y regreso. En la vuelta 9, en la vuelta 8 voy a hacer cambio de color. Voy a tejer en color carne y voy a hacer una cadena y voy a hacer 6 disminuciones. Pero vean, voy a hacer ahí mismo el agarrar la disminución. ¿Ok? Y hacemos esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces
y nos va a dar un total de 15 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. La segunda piernita no la rematen, porfa. Si es la primera, después de las 15 vueltas van a rematar, ¿ok? Y siguen con la segunda piernita, pero no rematen la segunda pierna. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 19 vamos a unir las dos piernitas. ¿Ok? Ya las tenemos hechas. Ahorita vamos a hacer la parte para unirlas. En la vuelta 19 vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas y pongo las dos piernitas. Las alineo y clavo donde queda alineada. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas voy a tejer un punto por cada cadena. 1, 2, 3. Y tejo los 5 puntos bajos que faltan. 1, ahí espérenme. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Llevaba 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer esto. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en donde eran las cadenas, ay, espérenme, que lo hice muy feo. 10. Sí, ¿verdad? Era la 10. Que no vi cuántas borré. Digo, ¿cuántas deshice? 2, 4, 6, 8 y 10. Ok, aquí en las cadenas, vean cómo se ve. Voy a hacer 1, 2 y 3. Y empiezo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espérenme, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3. En la vuelta 21 y 22 vamos a hacer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos,
1, 2, 3, 4 y una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. 24 puntos, no, 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 24 y 25, punto por punto. En la vuelta 26 voy a cambiar el color. ¿Ok? Y voy a hacer esto. Voy a tomar el punto de atrás, no, la parte de atrás de la cadenita. Son 30 puntos bajos, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean, tomo esta parte, lo hago y regreso. ¿Ok? Ay, perdónenme, lo cambié por el color verde. Se me olvidó, perdónenme. En la vuelta 27 vamos a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos y regreso. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la 29 a la 31. ¿Ok? Ok, en la vuelta 32 voy a unir los brazos. Hago 2 puntos bajos y hago esto. Vamos a unir el brazo por los 4 puntos, por 4 puntos bajos. Clavo, atravieso ambos lados y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y hago 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está, ahí está. Y agarro el otro brazo, lo parto a la mitad, lo atravieso y otra vez. Es 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de
18 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 33, no, 34. Espérenme. Ahí está. En la vuelta 34 voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. Luego hago un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, ahí está, 3 puntos bajos, va 1, 2, 3 y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. Ahí está. Vean. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Y hago una disminución. Y luego hago 6 puntos bajos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 36 vamos a cambiar a color carne. Vamos a hacer el cuello. Entonces tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. Esta es la vuelta 39. 4, 5 y el aumento. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un aumento.
6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a hacer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, yo lo voy a marcar porque me pierdo. Entonces, de la vuelta 41 a la 51, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, la vuelta 52. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y 6. Y hago la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Vuelta 54. Vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 1, 2, 3, 4 y la disminución. En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, vamos a poner el sostén de la cabecita, pero ya saben, si es para un niño pequeño, no lo pongan. Por cualquier cosa, mejor no lo pongan. Pero si es para alguien más grande, sí pueden ponerlo, ¿ok? Entonces, lo clavo y sigo tejiendo. En la vuelta 56 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 58 vamos a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, y 6. Dejo estambre para coser el centro y remato.
Ok, termino la vuelta. Ahí está. Remato. Y unimos. Ok. Ok. Vean, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la falda. La falda la voy a hacer en tono café y vamos a hacer una cadena y la jalo sin soltar las puntas. Y vean, queda así. Entonces, volteamos la muñequita, la cabeza hacia nosotros y busco el punto medio de aquí, de las caderas. Entonces, vamos a hacer esto. Hago clavo en donde están las cadenas que dejé sueltas en la vuelta 25 y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. ¿Ok? Voy a hacer punto por punto, atravieso la cadena y jalo. Un punto bajo. Entonces, el punto por punto lo tejo y regreso. ¿Ok? Tiene que darnos 30 puntos bajos. Ahí está. Ay, ay. Lo tejo y regreso. Ok, en la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Lo vamos a hacer durante toda la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Hasta donde quede. O sea, no necesariamente vamos a terminar con aumento, sino que vamos a tejer los 2 puntos bajos, un aumento, hasta que terminemos la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, ay, bueno, ahorita lo hago. En la vuelta 3 voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la 4 a la vuelta 12, punto por punto. ¿Ok? No va a haber aumentos ni disminuciones. Entonces, de la vuelta 4, espérenme, yo marco a la 12. Voy a ver si a esa altura ya queda bien la faldita. Si no, voy a tener que agregar vueltas, pero no se preocupen. Vamos tejiendo juntas de la vuelta 4 a la 12. Lo tejo y regreso, punto por punto. Ok, vean, ya terminé la muñequita. Ahí está. Entonces, nos falta el mandil. Y nos falta la que lleva en el cabello. Entonces, voy a hacer el mandil en color blanco. Ok, vamos a tejer, ¿qué serán? Son 40, vamos a tejer 50 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, llevo 50 cadenas más una. Después vamos a tejer, veamos. Son 50 cadenas, ¿no? De aquí a acá. Necesito que sean 12 puntos bajos. Entonces la mitad son 25. De acá para acá tendrían que ser 25 menos 12. Son 3,
13. Entonces, tejo 13 puntos bajos. Ok. Voy a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y entonces, aquí voy a marcar y voy a empezar a tejer a 12 puntos bajos. ¿Ok? Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego voy a tejer. No es cierto, tengo que tejer 25, no, 12. A ver, espérenme. Vamos a medir. No, es que ¿saben qué? Ok, vamos bien. Vamos a tejer punto por punto toda la vuelta. No se preocupen, vamos bien. Y ahorita les explico cómo hacerle. ¿Ok? Terminamos punto por punto y voy a rematar. Sí, es que ¿saben qué? Tengo que buscar el punto medio y luego hacer 6 y 6. Pero eso ahorita lo hacemos. Hago punto por punto esta vuelta, rematamos y regreso. ¿Ok? Ok. Ya terminé la tirita, rematé y entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas. Es una orejita y ya quedó. Entonces, en la tirita voy a buscar el punto 25 entre... Cuento los 25 puntos y pongo esta. De aquí para acá son 6 puntos y de aquí para acá son 6 puntos. Quito el de en medio. Y me voy a la orilla de este lado. Y voy a hacer una cadena. Y un punto bajo ahí mismo. Y voy a tejer 12 puntos bajos. O sea, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Luego giro el tejido. Y en la primera vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a voltear el tejido y hago esto. Subo con una cadena y tejo punto por punto.
Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, a ver, 5, 2, 4. De la 5 a la 10 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto de la vuelta 5 a la 10. Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces vamos a rematar. Y voy a quitar las marcas. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a amarrar aquí atrás. Ok, vean. Ahí está. Ya saben, estas las oculto de esta manera. Hago esto como hilvanado y luego lo ensarto. Y ya. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta solamente el cabello y el trapito del cabello. Entonces, para el cabello necesitamos el color amarillo. Ok, el cabello lo vamos a hacer en color amarillo. Y vamos a hacer esto. 2 cadenas o un anillo mágico. Y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, pero tocando nada más la parte de atrás de la cadena. Miren, 1 y el aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5, no, perdónenme, 3, 4. En la 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando todo el punto completo. Lo tejo y regreso. 2 y el aumento. ¿Ok? 1, 2 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Estoy tomando el punto completo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, esta es la base de la cabecita. Vean, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a medir 20 cadenas.
voy a ponerle 20 cadenas, hago 25 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya llevo incluida la cadena de más una, o sea, serían 24 cadenas más una. En la segunda cadena voy a empezar a hacer puntos bajos, ¿ok? Hago punto por punto, 24 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Hago punto por punto y regreso. Después, perdóname, terminé los 24 puntos bajos. Entonces, vean, aquí me voy al siguiente punto bajo y hago un punto bajo. ¿Vieron? Agarré el punto bajo del círculo y hago otra vez 25 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y otra vez tejo los 24 puntos bajos y me voy a la siguiente cadenita de acá y hago un punto bajo. Y me voy así, pero vean. Voy a tejer. Esperen. Voy a dejar sin tejer. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos para que vean que quede el fleco, ¿ok? Entonces, las tejo y regreso. Si lo quieren más largo, pueden agregar más cadenas. Pero vean, entonces, tejo de aquí donde empecé acá, son 8 puntos bajos y tejo todo alrededor con los 24 cadenas. Cuando llegue aquí, vuelvo a regresar y les explico cómo vamos a hacer esta parte, ¿ok? Ok, vean, ya llené hasta aquí, hasta donde había marcado. Aquí, a partir de la marca, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver. Es el fleco. Y entonces queda así. Son 8 puntos bajos. 8 cadenas. 2, 4, 6, 8. Y vamos a hacer, a partir de la segunda cadena, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y aquí bajamos y hacemos un punto bajo. Entonces, lo que queda lo vamos a hacer así. 8 cadenas, 7 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé aquí y entonces lo que voy a hacer es rematar. Corto y remato. Si quieren hacer una doble fila, para eso dejamos esta cadenita. ¿Ok? Yo no lo voy a hacer porque esta muñequita lleva un trapito encima del cabello. Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar el cabellito, tratando de centrarlo, así, y vamos a hacer la mascada en color blanco. Entonces, lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó
y voy a cortar este listón azul. Ven que lo trae como agarrado de repente la Cenicienta. Entonces voy a amarrar el cabellito, pero no tan, ¿cómo les diré? No fuerte, sino así nada más como sosteniendo un poquito el cabellito. Así. Y hago el moño. ¿Ok? Así. O sea, parece que está muy grande el moño, pero prefiero dejarlo así. Ahí está. Y vean. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer, sirve que se seca tantito el cabello. Vamos a hacer la mascada. Ok, voy a hacerlo en color blanco. Y vamos a hacer 60 cadenas. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Las hago y regreso. Ok, sí quedan las 60 cadenitas más una. Entonces, vamos a tejer punto por punto a partir de la segunda cadena. Lo tejo y regreso. Vean, punto bajo en cada cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, terminé los 60 puntos bajos y rematé. Entonces, ¿ahora qué hice? Medí 30 puntos bajos, que es la mitad, y de estos 30 conté 15 para acá y 15 para acá. Entonces, quito este de en medio y vamos a hacer una oreja. Bueno, yo le digo así, no sé cómo se llame. Es una cadena y jalo sin soltar las puntas y queda así. Entonces, me voy a la marca aquí y hago esto. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Quito la marca. ¿Ok? Y tejo hasta la otra marca, punto por punto. Este lo estoy escondiendo. Así. Entonces, punto por punto, lo tejo hasta la otra marca y regreso. Ok, vean, ya llegué a la marca. Quito esto. Vamos a voltear el tejido. Y voy a tejer punto por punto unas 5 vueltas. Esta es la segunda. De la vuelta 2 a la 5 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena, volteo el tejido y sigo tejiendo. Entonces, lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago una disminución, pero vean cómo hago la disminución en este caso. Para que no se haga el hueco ahí. Entonces hago punto por punto hasta llegar 2 antes de que termine la vuelta. ¿Ok? Y hago otra disminución. Vean, voy a llegar hasta aquí. Este va a ser mi último punto de punto por punto y dejo 2 libres para la disminución. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso para que vean cómo hago la disminución. Ok, ahora, en el último hago esto, en los 2 últimos. Jalo, jalo y vuelvo a jalar. Entonces, le giro
y hago la vuelta 7, la voy a hacer punto por punto de las 7 a la 10, ¿ok? Entonces de las 7 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Una disminución, 24 puntos bajos y otra disminución. ¿Ok? Voy a tratar de reducirlo un poquito más rápido, pero es que solamente así quedaba bien. Y entonces lo tejo, se ve que queda grande, pero van a ver cómo va a quedar bonita la muñequita. Espero que les guste este tutorial, que compartan, suscríbanse. Déjenme un lindo comentario, aunque sea un puntito. Eso ayuda mucho a que YouTube me recomiende y que me recomiendan y que se sigan suscribiendo más personas y crezca mi canal. Mil gracias a la persona que me dio un súper gracias. No me dicen quién fue, pero mil gracias, te lo agradezco. Ah, miren, llegué a los 24 y entonces hago una disminución ya en el último. En la vuelta 12 voy a hacer otra disminución, 22 puntos bajos y al final otra disminución. Ah, les decía que gracias a la persona que me dio un súper gracias. No sé quién eres porque no me dice YouTube quién eres. Mil gracias por tu colaboración. Eso me ayuda muchísimo a comprarme mi material. Y mil gracias. Espero poder saber quién eres y en dónde fue que hiciste el donativo, porque tampoco eso me dice. Entonces, yo espero darte pronto las gracias. Y si no, te voy a dejar un mensaje en mis redes sociales y en el mismo canal por tu cooperación. Miren, llegué al final y hago una disminución. Vean cómo va quedando. ¿Ok? Entonces, parece que ya quedó. Hasta ahí lo voy a dejar. Si quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer más largo. Pero yo lo voy a dejar ahí. Entonces, voy a rematar. Ahí está. Remato, corto y remato. ¿Ok? Entonces, ya nada más pego los ojitos. Y ya está, ya casi terminamos. Va a quedar así. Ah, bueno, ahorita lo pongo. Bien. Y aquí le hago una puntadita. ¿Ok? Ok, vean. Ya le puse la puntadita y entonces voy a hacer esto. Voy a ponerle silicón líquido a la parte de atrás del cabello para que se sostenga más o menos. ¿Ok? Y entonces, ahí está. Y bajo el cabellito. Así como va. No traten de acomodarlo. Solamente que no se vea así el color carne y vean. Y lo dejo así. Entonces, ahora vamos a pegar los ojos. Ok, entre la vuelta 46 y 47 voy a poner los ojos. Ok,
voy a tratar de ponerlo en el momento que estoy haciendo la carita, ¿sale? Por las personas que ocupen los de seguridad, puedan ponerlos ahí. Pero casi por lo regular siempre caigo en ponerlos en el mismo lugar, en el 46 y 47. Ok. En esta ocasión voy a usar botón azul, porque ya tiene los ojos azules. Espero tantito y regreso. Ok, vamos a hacer las cejas y las cejas las hago así. Yo le calculo más o menos de 3 puntos bajos, ahí es al gusto. Y siempre paso 2 veces porque luego se ven como pobrecitas las cejas, miren. Y entonces la hago y me voy al otro extremo. Creo que le voy a poner más silicona a los ojos porque están más grandes estos ojos. Y entonces hago 3 y ahí está. Y lo mando a otro lado. Luego vamos a hacer la nariz. Ok, vamos a hacer la nariz. La nariz voy a usar el de la abuelita. Es la única bolita que tengo de este hombre de la abuelita, porque lo uso para las narices. Entonces, agarro y tanteo a la mitad de la carita y de los ojos y paso 2 veces de forma horizontal. 1 y 2. Y luego de arriba hacia abajo voy a hacer la nariz hasta que se llene. ¿Ok? Y vean, ya cuando llegue al final voy a rematar. Traten de que quede bien apretadito esto de vueltas. Y hago esto. Remato, clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? No jalen mucho para que quede así bonita la nariz. Ok, voy a hacer las chapitas. Uso este rubor color rosa. El color es rosa. Y veamos. Hagamos las chapitas. Creo que ya no. A ver. Ay, perdónenme, es que ando viendo la clasificación de las carreras de Fórmula 1 y ando distraída. Entonces, mientras estoy haciendo el video, estoy viéndolo en silencio y se acaba de salir alguien de la carrera. Ok, entonces, vean. Ok, ya quedó mi Cenicienta. Y espero que les haya gustado. Es que la otra siempre las hacen, las de los vestidos pomposos y todo. Y dije, esta vez voy a hacer la Cenicienta fodonga. Bueno, en México se dice fodonga, ¿no? Pero la que está así sin arreglar. Y entonces, espero que les haya gustado el tutorial, que compartan. La muñequita mide más o menos como 25, 23. A ver, espérenme. 26 centímetros de alto. Espero que les haya gustado. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial.